Muchas gracias. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta primera sesión de diálogos corporativos de este semestre. Esta secuencia, como ustedes saben, pues es en forma regular los últimos miércoles de cada mes, 4 por semestre. Y para iniciar este ciclo de diálogos corporativos del semestre de otoño 23, pues hemos discutido un tema, pues creo yo, muy relevante para las abogadas, los abogados de empresa, de negocios. Quizás la actividad más emblemática del abogado corporativo, que es justamente la Secretaría Societaria, la Secretaría de las Sociedades. Y para esto tenemos, pues, un panel de lujo, no podría ser mejor, que dos expertos, justamente especialistas en la materia. Me permito presentar por una parte a la querida María José Bucio, que es exalumna de la facultad, y además de que ha trabajado en varios despachos y empresas, justamente en el ámbito corporativo y como responsable de las secretarías corporativas. Su tesis profesional fue justamente la elaboración de un manual sobre secretarías corporativas. Entonces tuvo que hacer una ardua investigación de todas las funciones que tiene un secretario y una secretaria del Consejo de Administración y elaborar los modelos de documentos que de alguna manera están bajo la responsabilidad de esta figura, y pues por lo tanto pues, es un experto en la materia. Y por otra parte, pues un destacado abogado de empresa, director jurídico ejecutivo y secretario del Consejo de Administración de una de las empresas públicas más importantes, pues no solo en Monterrey, sino en México, como lo es Arca. Como se podrán imaginar, pues es un grupo empresarial, no nada más es una empresa, sino que este tipo de sociedades pues forman un conglomerado de empresas en donde bajo su responsabilidad, el equipo de trabajo, pero bajo su dirección, pues tiene como una responsabilidad fundamental en llevar la Secretaría de la Sociedad Pública, de la SAP, pero también de las demás sociedades que forman el grupo empresarial, y siendo una empresa pública, ella nos platicará ahorita cómo esa figura de secretario del Consejo es una figura regulada en la ley del mercado de valores, y que tiene, por lo tanto, pues ciertas responsabilidades legales y ciertas funciones que pues están en el ámbito de competencia. Entonces, pues no podría ser mejor este panel para iniciar este diálogo corporativo, este ciclo, con dos personas pues especialistas justo en esta materia. Como decía ahorita, pues una materia que identifica por mucho la actividad de la abogada, del abogado de negocios, de la abogado corporativo. Entonces, pues si les parece, comenzamos con... Comenzamos entonces, si quieres una breve exposición de cada uno, y luego pues quizás algunas preguntas que pudiéramos entre todos ir haciendo para ir despejando algunas dudas o profundizando en algunos puntos. Muy bien. Nos vamos creo que conceptual y vamos agregando con Jaime la parte de la saga, ¿no parece? Así vamos a dinámica. Perfecto. Buenísimo, pues, sin escuchar. Buenísimo, pues mucho gusto. Yo soy Majo Bucio, como bien lo dice María José Bucio, el maestro Roble, yo estudié aquí. Y bueno, vamos a empezar. La plática se llama Responsabilidades y Obligaciones del Consejo de Administración o el órgano de administración. Como bien lo saben, la administración puede ser el Consejo de Administración, para no obviar, se regula para las sociedades. Perfecto. Ahora sí ya me escuchan mejor. Perfecto. El órgano de administración, para no obviar, estamos hablando de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en la cual se regula que en el caso de que la administración esté a cargo de una sola persona, es un administrador único. En el caso de que sean 2 o más personas, es un consejo de administración. Eso hablando solamente
sociedad anónima, ya que la sociedad anónima promotora de inversiones tiene que ser consejo de administración. ¿No quieres agregar? No sé si quieres agregar. Sí. Claro. Sí, Sí. Sí, como No. comentaba, no lo escucho nada. Te lo paso. Oh, bueno. Sí, como comentaba Majo, ¿no? En el caso de las sociedades anónimas cerradas, ¿no? Las sociedades mercantiles, está previsto que la administración de la sociedad recae en el administrador único o en un consejo de administración. Habiendo un consejo de administración, pues hay un secretario del consejo de administración. La figura del secretario no está tan propiamente regulada en la propia Ley General de Sociedades Mercantiles como lo está en la Ley del Mercado de Valores. En la Ley del Mercado de Valores se establece que las sociedades anónimas bursátiles son las que las acciones están listadas en la Bolsa Mexicana de Valores y sus acciones cada jornada bursátil. Debe haber un consejo de administración y debe de haber un secretario no miembro del consejo de administración. Es una característica, un requisito específico que establece la propia ley para el secretario. El secretario del consejo de administración puede tener. Y en el caso de la ley del mercado de valores, sí le atribuye una serie de deberes y de responsabilidades y de funciones al secretario. No solamente la ley, la circular única, sino también de la Comisión Nacional de Valores. De las funciones, bueno, una lista general de las funciones enumeradas en la Ley del Mercado de Valores para el secretario. Como bien lo menciona Jaime, en la Ley del Mercado de Valores sí se regula la figura del secretario para las sociedades anónimas bursátiles, contrario a las sociedades anónimas en las cuales la figura del secretario y sus obligaciones son estatutarias. Pero conociendo la regulación de la Ley del Mercado de Valores, y podemos tomar analógicamente las responsabilidades para poder nutrir los estatutos de este tipo de responsabilidades. Entonces, si no les molesta, les leo la lista. Primero, autentificar y certificar la tenencia accionaria de cada uno de los accionistas, de acuerdo con el artículo 19. El Consejo de Administración nombrará a un secretario que no formará parte de dicho consejo, como bien lo menciona Jaime. Deber de diligencia de acuerdo al apartado A del capítulo 2 de la Ley del Mercado de Valores. Deber de lealtad, no sé si quieres hablar un poco de sus deberes. Sí, a ver, la ley del mercado de valores exige al secretario del consejo o secretario no miembro del consejo de administración el cumplimiento de ciertos deberes fiduciarios que son propiamente iguales que los que un consejero. Se le exige un deber de lealtad, ¿no? El deber de confidencialidad, de mantener la confidencialidad de los asuntos que los cuales conozcan en el seno y en la discusión de una sesión de un consejo de administración, pues obviamente que se conocen los asuntos más relevantes de la compañía. Y el sigilo, la secrecía de los asuntos que ahí se ventilan, pues es bastante delicado y es bastante importante, porque muchas de las veces la información que está ahí es obviamente una información no conocida por el público, es información que puede ser capaz de influir en el precio de los valores y por lo tanto pues es información privilegiada, ¿no? Bueno, por la mayor razón, pues hay un deber de mantener la secrecía. Hay un deber también de abstenerse, el secretario mismo de no estar presente en la dirección no tenga algún conflicto de interés, o manifestar que tiene un conflicto de interés. Un deber también de no favorecer a un determinado grupo de accionistas, sino de dar siempre un grupo de interés de la empresa. Y una cuestión también que es bien importante, porque no es propiamente parte de la función del secretario, pues se confunde mucho con la función del secretario la siguiente. Generalmente, el secretario del Consejo de Administración en las empresas públicas es algo que es el director jurídico de la compañía. Entonces, una situación que es bien importante es
que al llegar a una sesión de consejo, tienes que ir preparado no solamente para desarrollar tu función como secretario, sino para estar muy bien familiarizado con los asuntos que se van a tratar en esa sesión de consejo, tener alguna expectativa de preguntas que te pueden ayudar por la función que tú desempeñas como director público de la compañía. Y de cuentas, o sea, que el funcionario no distingue entre si eres el secretario o si eres el director. El funcionario lo ve, es el abogado y el abogado lo va a presentar. Entonces, como tal, sí tienes que estar preparado. Tienes que saber, obviamente, los foros también, que los foros para poder instalar el consejo, la asamblea, tanto para instalarla como para votar, qué asuntos tienen un son de supermayoría, por ejemplo. Todas esas cosas las tienes que tener, digo, bastante presente. Sí, claro. Justo decía, autentificar y certificar que los accionistas estén debidamente representados en la asamblea, lo que mencionabas de los quórums, y autentificar y certificar los documentos corporativos. Y como bien lo mencionas, en los estatutos, en muchas ocasiones, no solamente en las empresas públicas, sino en las cerradas, las sociedades anónimas promotoras de inversión, se establecen quórums en los cuales existen vetos o supermayorías, las cuales el secretario tiene que regular, bueno, más bien autentificar. Me gustaría regresar un poco a la figura como del consejo en general, y platicar, pues, que la designación es por medio de asamblea. No quiero obviar ciertos temas para dar la generalidad y luego platicamos demás. Representación, representan a, ellos son los encargados de ejecutar los acuerdos que se llevan a cabo en la asamblea. En la asamblea anual, cada año, en la asamblea ordinaria, que se debe llevar en los primeros 4 meses del ejercicio social, se deben ratificar o remover de acuerdo al artículo 181. Entonces, en las asambleas anuales, normalmente, cuando lleva la secretaría corporativa, adicional a otros puntos que se tienen que tocar, es ¿cómo se dice? Ratificar o remover a los consejeros. Entonces, sí, tiene que ver con Sí, hay un comentario en algunos asuntos, incluso está previsto que tanto el presidente del consejo como el secretario del consejo los designen por el consejo en la primera sesión posterior a la celebración de la asamblea anual. Quizá por favor, que saben, como también tenemos a las sociedades abiertas o sociedades públicas, saben que hay ciertos requisitos de mantenimiento de instituciones, ciertos requisitos que hay que cumplir de acuerdo a las horas. O sea, anualmente no es que ha transcurrido, que ha pasado la actividad anual que se ha celebrado, hay ciertos documentos que hay que entregar a la comisión, nos llaman varios valores. El secretario es el encargado de certificar en la asamblea, de proporcionarle los documentos que utilizaron la propuesta también, el otorgar las constancias en sentido que todos los libros corporativos que tiene la sociedad están al día, por ejemplo, y muchas veces en emisiones de deuda pública, con los no certificados bursátiles, también autentificar las resoluciones o las constancias sobre las resoluciones bajo las cuales se aprobó una determinada emisión de dirección. Perfecto. Bueno, regresando un poco al tema de los deberes del Consejo de Administración, dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles también se establece en el artículo 157 el deber del Consejo de Administración de guardar confidencialidad. Es importante que este deber no lo tiene per se un accionista, por solo serlo. Entonces es muy importante, pues, en este sentido, si se quisiera limitar a un accionista en el deber de confidencialidad, se debería hacer por medio de un convenio entre accionistas. Bueno, siguiendo, Barrera Graf comenta que otros deberes del Consejo de Administración, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, son inherentes al mandato, de acuerdo a su naturaleza civil. Entonces, tal cual no es como en la Ley del Mercado de Valores, que
no es tal cual como la ley del mercado de valores, que se define puntualmente el deber de lealtad como el deber fiduciario, sino es de acuerdo a su naturaleza comercial o civil, ya sea del mandato o de la comisión. Entonces debe proceder de buena fe de sus facultades, y otro punto muy importante es no exceder sus facultades. Entonces, bueno, eso es desde la perspectiva de las sociedades cerradas. Ahora bien, no sé si quieres hablar un poco de la responsabilidad solidaria de los administradores. Bueno, si quieres yo platico. Bueno, digo, una causa natural de una sociedad solidaria y una sociedad es cuando tú actuaste sabiendo que es un tipo de interés y no te abstuviste de participar en la toma de decisión. Perfecto. Bueno, siguiendo con esta línea de pensamiento que aquí traigo, pero podemos romperla si quieren, la Ley General de Sociedades Mercantiles enlista ciertas responsabilidades, las cuales recaen en obligaciones solidarias, como de la realidad de las aportaciones hechas. Segundo, del cumplimiento de los requisitos y estatutos establecidos con respecto a los dividendos que se paguen a los accionistas. Tercero, de la existencia y mantenimiento de los sistemas de contabilidad, control o información que previene la ley. Y cuarto, del exacto cumplimiento de los acuerdos de asamblea. De estas obligaciones solidarias, que es muy importante. Oye, ¿sabes qué? Porque aquí recae la importancia de, yo sé que en las sociedades abiertas o públicas es muy obvio, pero luego en las sociedades cerradas o en las sociedades en las cuales no se lleva una vida corporativa, que son en las pymes o las empresas familiares, pues la verdad es que no le dan la importancia de lo que firman o de lo que acuerdan en un consejo de administración, sin saber que tal cual tienen obligación solidaria respecto al resultado de lo mismo. Entonces, no sé si tienes algún comentario final al respecto. Yo iría un poquito también al tema de lo que hablaba de la parte de publicidad. La parte importante que hay que considerar en el caso de la función y las responsabilidades que por medio de sus actividades necesitan. Hablabas un momento que tenía una de confidencialidad, hablabas un rato de lo que significaba el concepto de información privilegiada, que es aquella información confidencial no revelada y que de haber sido revelada o de ser revelada influye en el valor de su organización. La ley establece que ciertas personas se presume que conocen de información privilegiada. Sí, y uno de los casos concretos es el en el secretario del Consejo de Administración recae, si el día de mañana tenemos una operación cuando tenga una acción en bolsa o emisora, sí, va a haber una presunción de que siempre hay una presunción de que él tiene información privilegiada y en una investigación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, una pretensión y una responsabilidad recae en el funcionario o recae más bien en el secretario del Consejo. La carga de la prueba tiene que desvirtuar que en realidad no estaba en posición de información privilegiada. Y no solamente se concreta a su ámbito personal, sino a personas, a familiares. Si mi hijo hace un trading en bolsa, se presume que también se vive. Y así como lo van a sancionar a él, si hizo algo mal, van a sancionar a él. Y bueno, yo aquí abusando que también estoy tan ¿Qué tipo de precauciones toma, por ejemplo, obviamente, si cae en temas de confidencialidad, una empresa como Arca para cuidar ese tipo de información? Obviamente tienen sus controles, sus portales de los consejeros, también por discusión de leyes de lineamientos para operar. Tienes que tener también una buena práctica, pues hace sus cursos de funcionamiento. O sea, el consejero que es, igual personas que ya tienen una compañía y los deberes, pero pues, si hay un consejero con una de las más prácticas, más de un consejero, una parte de tener una inducción sobre lo que es el negocio,
Pues vamos a llevarlo al mercado, buscar qué tipo de canales de comercio tenemos, buscar una planta, y obviamente también una sesión de conocer cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades, de una manera bien simple. Pero al final de cuentas, vaya, hablarlo como abogados, pero no para abogados. Algo que sea bastante sencillo y sobre todo que haga sentido. O sea, el tema es, el truco del asunto es explicar las cosas de manera que hagan sentido. Lo que tienes que preguntar es que si lo que tú estás diciendo es para ti, te puedes entender de una manera sencilla. Y hablamos de algo sencillo, con un porqué, con una motivación muy concreta. Ahorita hablamos de las limitaciones que tienen los consejeros y el secretario de consejos en las empresas públicas para hacer conexiones con las acciones y contadores de la empresa de la cual soy parte. Los consejeros y sus familias, digamos, tienen algún método para que sepan que, por ejemplo, no pueden, si compran acciones, no las pueden vender en tiempo determinado. Sí. Nosotros, por normatividad, en cualquier empresa pública tienes que tener un manual o sobre la limitación y cómo poder operar acciones de la propia emisora. Ahí estableces quiénes son las personas sujetas, desde consejeros, secretarios, los relevantes, y cómo sí, cómo no, cuándo sí, cuándo no se produce. Normalmente lo que tú tienes un sistema de ventanas sobre la cara. Lo que haces es, tienes una lista de personas sujetas, hay una unidad de cumplimiento que la ley te obliga a tener, que hay director de cumplimiento, y él tiene que avisar, esta persona tiene que avisar, tiene que decir, a partir de esta fecha se cierra la ventana para operar conexiones de cumplimiento. ¿Sí? O a partir de esta fecha se abre la ventana. Eso no significa que tú como quieras te tienes que hacer un examen de conciencia y decir, a ver, ¿hay algún evento relevante que yo sepa que el público no sepa? No, ok, no lo verá. Esa es la primera regla. Primero, estoy en ventana, por ejemplo, si la empresa, las ventanas de cajón siempre son 4 por año, que es previo al reporte trimestral. Nosotros, por decir, tenemos una sesión de consejo, los resultados del trimestre de la empresa. Esa sesión es un martes y el martes siguiente se reporta. Y el martes previo se convoca. Entonces, la unidad de cumplimiento les dice al enviar la convocatoria, los materiales de la junta, señores, a partir de esa fecha se podrá. Estoy entregando el reporte. Vamos a ver en sesión de consejo de la semana siguiente y que vamos a revelar, ustedes aprobarlo la semana posterior. Habiéndose revelado el reporte, se levanta la ventana. Pero eso no significa que tú como consejero, como secretario, como equipo relevante, digas, oye, yo estoy participando en un proyecto. Pues esto no lo sabe. Esto va, bueno, ahí tienes que detenerte, o si no preguntar, y ahí esos lineamientos que nosotros tenemos en las empresas públicas dicen que tienen que consultar con la dirección legal o la dirección de cumplimiento de la duda. Si va a hacer la compra, tiene que reportar. Entonces, ese es el primer escollo. Saber si puedes hacer. Y una vez que lo haces, no puedes hacer lo que en el ambiente o en el labor de los casteluceros se les llama casa, que son las ventas en corto. Yo hago ahorita una compra y vaya, en un mes ya me gané, ya voy con un 15% de rendimiento, voy a hacer una venta. No. Entonces tienes que esperar 90 días para hacer una operación contraria. Si lo compro ahorita, me tengo que esperar 3 meses más para poder vender. ¿Sí? Asumiendo también que pasados esos 3 meses no estoy en blackout, no tengo información. Bien, porque las ventanas no solamente se cierran por esos periódicamente cada trimestre. La ventana se puede cerrar, que hay un evento que no se ha revelado, que no es precisamente el reporte trimestral, y que ese evento de saberse va a tener un impacto en el proceso. Desde el punto de vista de las funciones que propiamente hace un secretario del Consejo de Administración, que como ya decían ustedes, es una figura necesaria, es decir, no solamente
estatutaria, sino que si bien en la ley de mercado de valores está más detalladamente regulada para la SAT, en las sociedades anónimas como la SAT, pues simplemente se menciona en el artículo 10 y del 195 la necesidad de que haya un secretario del secretario del consejo que firme las actas o sanciona a protocolizar los poderes, etc. Pero desde el punto de vista de las funciones que propiamente se desarrolla, al no estar reguladas, ¿cuáles serían como, ya ahorita mencionabas fórmulas, por ejemplo, de certificar y dar constancia de ciertas cosas? Esas responsabilidades, si no resultan de la ley y si tampoco están reguladas en los estatutos, ¿por qué se le atribuye al secretario o al secretario del Consejo de Administración? Normalmente. No te sientes en esta situación. Ya, ya actuando. Bueno, si no están de manera estatutaria ni están en la ley para las sociedades cerradas, porque no quiero caer, bueno, porque estarían reguladas en la ley del mercado de valores, obviamente, y tampoco se delegaron en la asamblea. No. No, tampoco se delegaron en la asamblea, pues por interpretación analógica se tomaría la ley del mercado de valores. Eso es lo que... Porque tradicionalmente se le pide al secretario o secretario del consejo que certifique, por ejemplo, la estructura accionaria o actas, o que se asentó en el libro de registro de accionistas, una transmisión. ¿Es responsabilidad propia del secretario o es simplemente una tradición que se le atribuye al secretario de la función? Es simplemente una tradición. Por ejemplo, en la Ley General de Sociedades Mercantiles se establecen obligaciones de llevar libros corporativos, de llevar el libro de registro de acciones, el libro de actas de asamblea, el libro de sesiones del consejo y el libro de variaciones de capital. En la Ley del Mercado de Valores tú no vas a encontrar más que en el artículo 10 que diga, el secretario tiene que inscribir, pero si tú ves un libro corporativo, si no es el administrador único, que también podría ser el caso, siempre es el secretario. Normalmente es por tradición, regulación estatutaria es lo más común. Si no hay regulación estatutaria, es en la asamblea. Si no hay en la asamblea, siempre es por tradición. Entonces, no, o ustedes qué pensarían si encuentran unos libros que están firmados por otra persona del consejo que no fuera el secretario, sin embargo, no está limitado a ninguna otra parte. Yo donde debería un poco más de trascendencia es si no está regulada en alguna parte es en la inscripción de las transmisiones. O sea, porque pudiera ser que estatutariamente no está regulada la función del secretario y no dice que el secretario tiene que elaborar el acta. Bueno, puede ser llevar un libro, o sea, bueno, puede comparecer una persona y ser designada secretario porque así lo determinó la asamblea, y la asamblea le puede delegar y cosas. O elaborar un acta y al final de cuentas se presidente la firma, en caso de decisiones de consejo igual, si hay un aumento de capital, se puede dar una delegación al final de cuentas para que participe el presidente aviso igual todo lo que tenga que hacerse para que tengan eficacia ese aumento. Creo yo que el partido donde yo lo veo, si no está, es en el registro de transmisiones de acciones, porque al final de cuentas la sociedad va a reconocer como titular de las acciones de la acción. Entonces, ¿a quién le pediríamos que certifique? Que lo firme. Y bueno, ya el RCC también te pide y también te pide el PSM. Entonces ya hay registros extra adicionales al libro de registraciones, pero el libro de registraciones pues es la prueba idónea según el artículo 124 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en las cuales dice, el titular de la acción es el inscrito en el libro de registro de acciones, el que reconoce la sociedad, 129, perdón, pero también tendría ese título accionario. O sea, si dices, oye, ¿quién va a ser el dueño? Bueno, pero ¿quién firmó el título? El que diga la asamblea. Ajá, el que diga los estatutos. Pero ahí podrías ir, o sea, si no hubiera un libro de registro de acciones, porque no hay delegación de secretario y no hay nombramiento, tú tienes tu título y vas a hacer. Es que hay ciertos documentos que en la ley sí se señalan la necesidad de que sean firmados por el secretario, como son las actas de la asamblea. Pero el secretario de la asamblea. Sí, las actas de asamblea, en el 195 sí se hace la mención de la firma del secretario, y en las actas de consejo en el 10 sí se hace mención
la figura del secretario del consejo, pero otros documentos corporativos, como son los libros de registro de accionistas o de aumentos de capital, ahí tienes cierta reconocimiento. O sea, por así. si no hay canción, si está reconocido, Exacto. No, tendrías que ver quién está reconocido, o sea, cuál es la figura que sí está reconocida. O sea, si no está reconocido el secretario y alguien fungiera como secretario en una asamblea por discusiones destinado, pues no, bueno, él podría decir que a lo mejor a lo que es la parte final de la asamblea de la sesión, en donde se designan delegados, y qué atribuciones de un consejo a la asamblea. Ahí me parece que está pues un poco más claro. En el caso de la transmisión, tendría que describir qué figura sí está reconocida. Pero ahí es digamos, un tema que yo creo que debemos tomar en cuenta los abogados que trabajamos en esos temas, de estar seguros que los estatutos sí señalan estas funciones, porque de no estarlo, pues si hay un vacío, entonces le tocará al secretario firmar esos documentos o al administrador único si no hay ni siquiera consejo, pues es evidente que es al administrador único, pero si hay consejo y no está regulado, pues a lo mejor, por ejemplo, si yo participara en una compraventa de acciones, y no está regulado, yo no le pediría al secretario del consejo que se permite la transacción, preferiría la firma del presidente del consejo. Ahora, si pudiera haber una designación del presidente, ¿no? O sea, vamos a pensar que es la monarquía, ¿no? Que no hay presidente designado. ¿Verdad? Lo que dice la ley es, si no se establece quién es el presidente del consejo, el primer consejo que aparece designado es el presidente. El presidente siempre va a haber, porque si de no ser nombrado, la ley tiene un sistema para definir quién fue. Yo me iría, y digo, bueno, pues no el presidente, el secretario el secretario puede ser alguien a quien se le delegó la ejecución de ciertos acuerdos, pero la transmisión de las acciones no es algo que es materia de discusión de una asamblea. Yo también haré eso, por eso es muy importante pues revisar que los modelos de estatutos, aquí hay algunos fedatarios públicos que utilizamos para constituir sociedades, pues sí contengan alguna disposición que señale las facultades del secretario del Consejo de Administración, entre las que están la certificación de actos. Sí. Y esta otra figura, como dice hace rato, y puede ser certificado. Esto tiene. El suplente. Bueno, pues ahí sí tendría que justificarse que lo dio la ausencia. No, si no, no puede funcionar. Porque el cargo personalismo no puede mandar a un representante. En la acusante que sí tienes, sí hay, el secretario, los estatutos de las sociedades, algunos lo deja la comisión, pero sí observa, pero pues es una regulada. No reguladas, sí, hay de todo, te encuentras de todo. A mí me gustaría comentar hacer un tema que me parece que es muy interesante en el caso de Masada, que es esta mención que hace la ley de que el secretario del consejo no es consejero. Sin embargo, el consejero ejecuta algunos acuerdos del consejo, por ejemplo, cuando el consejo acuerda convocar a una asamblea. Porque muy comúnmente la ejecución de ese acuerdo recae en el secretario. Sin embargo, el 148 de la Ley de Sociedades dice que la ejecución de los acuerdos del consejo recae en miembros del consejo. ¿Bajo qué título un secretario no consejero ejecuta acuerdos del consejo? Hay dos fuentes. No son los estatutos de la sociedad. Si los estatutos le dan esa facultad, pues ahí es un punto a favor. Ahora no te dicen
convócalas, pues sí, perdón, que esto es todo, ¿no? O sea, lo que dicen los estatutos es las convocatorias, las asambleas podrán ser convocadas por, y una de las causas es por acuerdo del Consejo de Administración. Y lo que dicen los estatutos es que en cuyo caso bastará que el secretario o el presidente y el secretario suscriban la convocatoria respectiva de la ley. Pero la fuente es el estatuto mismo. Inclusive, en la propia sesión de consejo que acordó o que aprobó la convocatoria de una asamblea, la administración establece. Dice, se aprueba a celebrar una asamblea ordinaria de accionistas fecha, conforme se ha hecho el orden del día, a lo cual se instruye al secretario a efectos de que se suscriba la convocatoria y publica la convocatoria. ¿Fundado en qué? Fundado en ¿Y tú qué opinarías de un vacío estatutario? Yo no sería más conservador del presidente. Si tiene adicional. Ahí sí, yo ahí sí con el presidente, o bueno, el presidente no debería hacer, pero yo iría a los. Del consejero. Exacto. Sí, claro. Aquí por el hecho de que el consejero lo necesita. Exacto. Ahí sí, bueno, no, porque inclusive la ley te dice que puede ser un grupo, ¿no? Pero el seguro es el presidente. O el presidente o el presidente. No, para nada. Yo, En el caso de las sociedades privadas, las sociedades que no cotizan en bolsa, el secretario del consejo se le atribuyen una serie de facultades, o sea, atribuyen una serie de facultades. ¿Qué pasa cuando no están reguladas? Por ejemplo, en este caso, la facultad, que es muy común que los secretarios suscriban las convocatorias a unas sociedades privadas, a unas sociedades públicas. ¿Bajo qué título lo hace? ¿Como consejero? ¿Como secretario del consejo? sí, aquí lo que comenta el maestro Robles es que hay como dos figuras del secretario, una como asesor, por así decir, jurídico, del Consejo de Administración, y otra como la persona que lleva a cabo, ya sea la Secretaría Corporativa o los cargos de la Asamblea, pero una es una parte como pues administrativa de la sociedad y la otra es la posición del secretario como consejero. Entonces, si es consejero, pues no habría duda de que podría firmar la convocatoria en su calidad de delegada o delegado del consejo, en los términos del 148, que designa de entre los miembros sí, a un delegado para la ejecución de ese acto. Y si no es consejero, porque ahora ya está siendo común, a raíz de que la ley del mercado de valores previene que en la sala los consejeros, los secretarios no sean consejeros, se ha copiado esa figura en las sociedades privadas. Yo la he visto y la he usado mucho, la verdad. Como secretario de los miembros, los secretarios, todas esas figuras en las cuales pues toma un carácter de administrativo, de llevar la secretaría corporativa, y yo creo que es válido tomarlo. Pero sería válido que firmara una convocatoria de un secretario que no es consejero. Sería más dudoso. ¿Sería más dudoso? Sí. Tendría que primero una, ahora sí que una discusión una previsión Sí. que podría plantearse, digamos, la discusión de la validez de esa cláusula estatutaria versus el 148, sí, que restringe a que los delegados sean consejeros. Podría plantearse, aunque ya por una cláusula estatutaria, pues ya se gane el no puedes convocar lo que quieres. no. Estás ejecutando, están instruyendo lo vas. Inclusive también las convocatorias a las sesiones de consejo es igual. Porque nosotros cada año, a la última sesión de consejo, lo que hace es
determinar cuál es el calendario de sesiones del año siguiente. Inclusive, la fecha está hablando, ¿no? Lo que se dice ahí es que se instruye al secretario a suscribir las convocatorias, las convocatorias, pero si hay si hay una junta de consejo que sale, que es extraordinaria por alguna manera, y que no está en ese calendario, yo confirmo pero yo le digo al presidente. Si no me van a decir nada, nadie me va a decir nada. Yo sé que no va a pasar a mayores. Fue un tema extraordinario, fue un tema urgente, la junta surgió porque hay una cuestión que hay que aprobar, pero yo lo que he hecho es decir al presidente, Pero tú hace rato hablabas de algo que parece estar muy desapercibido porque es un artículo que viene de hace muchos años de sociedades sobre esa responsabilidad solidaria de los administradores que dicen que son obligados solidarios de la realidad de las aportaciones y de los sistemas de contabilidad. Y eso cobra especial importancia por recientes reformas en materia fiscal, donde el Código Fiscal establece que los libros corporativos son parte de la contabilidad. Entonces, una falla del secretario de no llevar los libros corporativos en el SAT haga una auditoría, pues va a resultar en una violación, digamos, del ámbito fiscal, pero finalmente va a recaer en los administradores, porque los administradores son solidariamente responsables de eso. Pero requieren, ¿cómo que requieren? O sea, no una revisión. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Pero lo que voy es a tomar conciencia de esa responsabilidad que tiene el secretario de que si va a salir un chamba llevando los libros corporativos, eso puede ayudar en un tema fiscal importante. Y luego nos agregan lo del beneficiario corporativo. Entonces, Está más complicada. sí, está más complicada. Y más, bueno, yo he trabajado no tanto con empresas bursátiles, pero las empresas anónimas o empresas cerradas, pymes en general, no tomaban la importancia de la Secretaría Corporativa hasta que fiscalmente le ponen dientes. Entonces, pues eran buenas intenciones del legislador por llevar una buena Secretaría Corporativa, pero una empresa que no le, hasta ahorita que la empresa le caen las auditorías, y entonces empieza a oír dónde está tu formato de beneficiario controlador, dónde están tus libros, dónde están, dónde informaste, por ejemplo, en el libro de registro de acciones. Tú tienes que obviamente inscribir cualquier transmisión y a su vez publicar en un sistema que tiene la Secretaría de Economía, el nuevo capital social, tu cap table, y adicionalmente tienes que avisar al Registro Federal de Contribuyentes. Entonces se van agregando capas fiscales tal cual no son propias de nuestra materia, sin embargo, pues nos han dado chamba a nosotros los abogados corporativos. Pero sí es muy importante, pues, quizás que en este foro nos vamos a llevar como esa conciencia de que hay esta liga entre un tema que parece muy desapercibido y un tema que hoy cobra especial relevancia. Exactamente. O sea, en el caso de no vamos a tocar el tema del beneficiario, por favor. En una sociedad cerrada, sí, lo que pasa es que es el bueno, es el legas. Una sociedad pulsante. Las verdades. Hay algunas sociedades que tienen comisión de control, que no tienen ser relevante, pues tienes de alguna manera la facilidad que si tiene comisión de control, que un fiduciario, pues el fiduciario te ayudó ya con una buena parte de la chamba porque ya identificó al cliente cómo tiene que hacerlo, y simplemente le dices, pon a disposición la información que tengas de ellos, porque yo la tengo que tener porque son mis beneficiarios controladores. A veces no llegas ahí, y el fallback que tiene la disposición fiscal, una falla es que si no puedes identificar entonces, si no caes en el supuesto de que más que una persona o personas no tengan un cierto porcentaje, eso es el mismo. Entonces, a los que tienes que identificar, esa es la información que tienes que mandar. Sí, 25 creo. 25 y 10, el 10% de personas públicas, 25 años. Es la que con el 20, pero con el 20 y es igual de Estados Unidos, el 10 y 25 es igual. Si no llegas a ello, es un consejo. En las privadas es más grande. Exacto. Sí. Si nos puede platicar un poco
que es algo complejo, pero Y también plantear que es el beneficiario controlador, porque la otra vez di una plática en la barra mexicana, bueno, de relevante, bueno, yo traigo unas notas, así como escuela. Sí, perdón, que interrumpa, pero lo del beneficiario controlador es normal. Ya es un tema que viene de la obra. La obra, al final de cuentas, lo ha impulsado y superamos en muchos países de América Latina y ya nos hemos enfrentado. En algunos casos hemos encontrado más apertura en la autoridad para decir que el controlador está en México y si no estoy abusando. Yo no puedo saber quiénes son los dueños porque hay acciones depositadas en Portugal, no tengo nada. Hacerles entender eso, o explicarse, o que quieran entenderlo más bien, es bien complejo. Entonces, a nosotros nos tocó enfrentar primero eso fuera de México. No, es algo que la OCDE, bueno, o sea, aquí el fisco le puso también. pero me gustaría que nos platicaras un poquito, porque me parece que es muy interesante. En una empresa privada, pues es identificar a los accionistas, como diga el artículo de accionistas, quiénes son los dueños, pues es algo que resulta relativamente sencillo, porque se van aceptando las condiciones. ¿Cómo ves una empresa pública? ¿Cómo saber hoy quiénes son los accionistas de algo? Claro, lo que tienes inscrito en Indeval, prácticamente ya se ha dicho en su momento, cuando las personas fueron depositando los Indeval, fuiste registrando esas transacciones al Indeval, que no es un endoso de es un endoso de administración. Tú tienes inscrito. Y es lo más sencillo, inclusive nosotros a quienes todavía conservan acciones y depositan esas acciones, notifican obviamente para aceptar la transmisión, pero es mejor que estén en manos del Indeval que en manos tuyas. Y llegas a perder esas acciones, tienes que seguir un procedimiento de la reposición de títulos. Es un procedimiento de reposición voluntaria, no te quita tiempo. Después, nada sencillo. A ver, ya está en desuso prácticamente, son pocos. Yo creo que hace un par de años hubo un accionista que tenía un dispositivo en realidad, un accionista que había recibido esas acciones de la compañía y no, oye, mis ideas no están bien, pero voy a pagar. Bueno, te ayudo, te digo cómo, y tuvo que hacer unos años un procedimiento, principio voluntario, y bueno, se sentó, vaya, se reconoció como tal, ¿no? Pero por lo mismo aquí es el impulsar al accionista que tiene el título físico de ese. En la boda del Indeval está en la boda de tu casa. Yo se lo quiero a mis amigos en clases de hace muchos años. Algunos de los primeros pininos que hacía en materia corporativa fue hacer un proceso de reposición de títulos de unas acciones que estaban en la caja fuerte, en un edificio frente a la Aduana de la Ciudad de México que se cayó por un terremoto. Entonces, no fue un proceso nada sencillo, porque al empezar, como bien decía, es un procedimiento en la ley de títulos, el artículo 42 y siguientes de la ley de títulos, que es, nos de decir, pues es muy sencillo, ¿no? A la hora de que te metes a eso, Que se publicación, y bueno, no había forma de probar que esos títulos estaban ahí porque pues había quemado el edificio, se había caído y la gente pues había salido papeles por todas partes, entonces no había forma de determinar eso. Inclusive hay sociedades anónimas bursátiles, creo todavía. Esa era una empresa pública. Sí, que no son sociedades anónimas bursátiles de capital mayor. Entonces, en su momento, hay sociedades anónimas bursátiles, sociedades anónimas que tuvieron acciones a favor y que esas acciones nunca se obtuvieron. Y que tú puedes tener un libro ahorita donde digas, aquí están el 99.90% de las acciones ya aquí, que el Indeval y 3 personas más, y tienes un grupo de gente que no tiene significado. Porque son acciones al portador en su momento que no saben ni dónde. No sabes dónde están. Pues, pero tienes que tener un cajón ahí que tiene que cuadrar con tu capital. Entonces, pues, el día que venga el que tenga el título del portador, ahí es otro problema. No sé si es auténtico, ahí hay cuántas notas con un problema. Pero sí pasa, ¿eh? Sí, ¿no? Pues hay cosas que parecen que son... Yo recuerdo que sí, con veías de repente los postes en otras acciones.
había una pregunta. ¿Pueden participar? Por supuesto, ya son las 8:30 y la idea es terminar como siempre, puntualmente a las 9, pero pues, la idea es que sea un diálogo. ¿No alcanzo a ver quién es? ¿Andrés? Entonces la figura de secretario y consejero se puede distinguir tanto en las CSA tradicionales como en las SAP. Pues que en la SAP no tienes que distinguir, porque no te cuentas que en la SAP el secretario no puede ser miembro de la comisión de administración. En las sociedades anónimas, normalitas fusionadas, sí puede recaer la figura del secretario de administración. Y esa limitación me quedo pensando, si esa limitación de no ser consejero podría ser modificada estatutariamente, podrían los estatutos estar presentes. En esta sociedad de secretarios sí lo hacen consejeros. Designamos secretario de un miembro, que no sabía cómo funciona. Está limitado. Entonces la SAP es obligatorio sí o sí que no sea el secretario no esté en el consejo. Correcto. Asiste a las sesiones de inclusive algunos extras que llevan los libros y que firmas por sangre cada año, los libros los tienes en la. O sea, tú cada año, cuando entregas la información pertinente a la asamblea anual, la acta de la asamblea, la constancia de la lista de asistencia, las cosas de Val, y los reportes que se presentaron en la asamblea, los informes que se presentaron, el real, del consejo, de auditoría, hay un documento aparte que firmas que dices que haces constar que los libros corporativos de la compañía están bien. No, porque se firma. Muchas gracias. No, No sé si alguien tiene otra pregunta. Sí. Con respecto a lo que platicó, hay una responsabilidad solidaria y esa figura de secretario no miembro o que no forme parte directamente del consejero, ¿existe de alguna manera la posibilidad de que se pueda exhibir de esa responsabilidad a no ser consejero directamente o no formar parte del consejo como secretario? ¿O también aplicaría? la responsabilidad solidaria no la necesita. Él no es parte del órgano de administración. Te aplicaría una responsabilidad si tú tenías un momento de interés y no lo revelaste. Si tú te aprovechaste de un beneficio y causa legítima, que era a ti, en realidad para la sociedad. Con esa vara sí te mide. ¿Sí? Lo que no te pueden imputar es una responsabilidad solidaria porque no recae ante ti la responsabilidad de la administración de la sociedad. Inclusive en las sociedades sociales la administración recae en la figura del director general. La supervisión y las cuestiones de vigilancia recaen en el consejo, para lo cual contará con el auxilio de un comité de auditoría y un comité de societarias o un comité de auditoría. Vamos a consultar al consejo, emiten opiniones y si emiten una opinión y el consejo resuelve en contrario de la auditoría mismo, estamos independientes, hay que darlo. Agregando lo que dice Jaime, por ejemplo, en las sociedades anónimas, que sí existe una obligación solidaria, pero es un consejo de administración, no tal cual de la figura del secretario. Lo que platicó el maestro Roble y la pregunta que creo que como que confundió un poco al grupo, es que hay secretarios no miembros del consejo de administración, también en las sociedades cerradas, y eso es una figura que se ha adoptado de la Ley General de Sociedades, de la Ley del Mercado de Valores, y como las APIs les gusta mucho poner secretario no miembros, prosecretario, para llevar las figuras, los temas más administrativos, por así decirlo, de la Secretaría Corporativa, que son los libros que mencionamos. Sin embargo, esa obligación solidaria es para los consejeros. Okay. Los consejeros, la función también principal en una sociedad cerrada es llevar las decisiones del día a día del negocio, diferente de la toma de decisiones de los accionistas, que es el órgano supremo de la sociedad y que toma, pues, diferentes decisiones, incluyendo los artículos mencionados en el 182 para las asambleas extraordinarias, por ejemplo, que son las funciones, las decisiones, el cambio de estatutos, etc.
diferente a, por ejemplo, normalmente un consejo de administración en una empresa cerrada vería temas de crédito, no sé, temas del curso ordinario de negocio. Gracias. El tema de responsabilidad, sobre todo en las SAS, hay dos deberes que tienen los administradores, que es el de diligencia y el de lealtad. De diligencia, que es como tomar decisiones en el mejor interés de la sociedad y con toda la información, etc. Esa responsabilidad exterior, el deber de diligencia, es asegurarnos. Pueden contratar seguros de responsabilidad civil, pero no es asegurar el deber de lealtad, y los secretarios están sujetos al deber de lealtad, porque eso más bien interviene en un principio de mala fe, porque actuó en conflicto de intereses, etc. Entonces hay que responder personal. Inclusive los seguros de consejeros y directivos no te aplican los ilícitos, ¿no? O sea, lo que te pueden cubrir la parte de diligencia, ¿no? Yo me aseguré, vaya, no sé, pero por ejemplo, yo quiero comprar un negocio que para la sociedad representa una inversión. Entonces, vaya, Y fue muy mal. y nos fue mal la compra. Exacto. Yo como consejero, al aprobar esa transacción, inclusive la asamblea, porque hay decisiones que caen en las asambleas por el 20% de la operación. Cuando la operación es por el 20%. Pero lo que tengo que hacer claro como consejero es que la decisión que estoy tomando es una decisión razonable y es correcta. Y lo que tengo que hacer es contratar a un tercero que me dé una opinión de razonabilidad, me llama, si yo voy a comprar una empresa, en este caso una embotelladora en Estados Unidos, muy grande, pues tengo que hacer una evaluación, cuando es interna, el financiero, la gente de la financiera la hace, pero le pide a un banquero de inversión que haya visto transacciones, pues, que me diga realmente que si la contraprestación que tú estás pagando es razonable. Con ese te proteges, no te exime de que te vayan a demandar, pero al final de cuentas tú no vas a decir, a ver, yo hice mi análisis interno y aquí está. Yo contraté a un banquero de inversión que es JP Morgan, no sé, HSBC, y HSBC me trajo un análisis que yo también me he suspendido porque me dijo que yo estoy comprando una embotelladora de Coca-Cola en tal región de los Estados Unidos y las transacciones comparables se pagan a múltiplos de tanto en los últimos tantos años. Entonces, tú estás pagando, pues, sí, en eso. ¿Sabes? Me pueden demandar. Y en Estados Unidos, nosotros nos han dicho, las acciones están listadas, no vamos allá, es como un peluaje. Tienes que reservar inclusive un presupuesto para poder sufragar los gastos de defensa que vas a tener. Pero, al final de cuentas, con eso te cubres. Si no tienes eso, entonces no cubriste, no observaste tu. Exacto. Ya si yo compré algo que era para la compañía, más bien para la compañía y no gané y no me he mandado, ahí sí. Y ahí me llamó mucho la atención como todo este proceso de cómo documentar la información de expertos que recibes, pero es como, ¿cómo voy a acreditar por medio de documentos que yo tome la decisión informada? Bueno, Sí. pides una opinión escrita, ¿no? O sea, claro. inclusive, si vas a llevar a cabo alguna estrategia legal, o si muchas veces, como hay un carro que preguntan, te pueden consultar, si este tema, qué decisión tomamos, obviamente que no me resulta si tienes en internet, y bien, se vale preguntar afuera y se vale pedir la opinión del experto legal, que si es un tema, una cuestión ambiental súper sofisticada, pues no sé. O si es una cuestión corporativa que yo no veo todos los días, no veo con frecuencia, pues lo que hago es pedir una opinión legal a una persona que ve, que es experto en eso yo tengo un. Claro. ¿Alguien más? Pero como el protocolo, Que son reglas que están con el se lo funciona el secretario para firmar convocatorias y la propia asamblea no lo necesitó para firmar la convocatoria.
que ahorita recomendaba. A falta de disposiciones en la ley en esos estatutos, aplíquense supletoriamente los usos normativos. ¿La puede firmar el secretario o no? ¿Qué opinarían de eso? Porque es un uso que el secretario firma. ¿De acuerdo? Pero fue acordado por el Consejo. Está en estatutos que Aplíquense los Tienen que la. Según lo que usted activa el no más, no se dijo que el secretario. por ejemplo, el acuerdo de convocar por el Consejo. Sí. Claro, si tienes una figura negociada. Sí, pues. Es un conjunto de fuerzas. Sí. Para la firma de la convocatoria de las asambleas, y dice que es el administrador o el presidente del consejo en primer término. Si no se encontrare, entonces sería el comisario, y en el caso de que hubiese un derecho de minorías, por ejemplo, hasta el 33% de los derechos, se pasa a un juez. En ningún caso dice secretario, y acabo de leer las leyes ahorita, Código de Comercio, Ley de Mercado de Valores y Ley General de Sociedades. Sin embargo, sí dice que lo firme la persona que las firmare, por así tener las facultades delegadas. O sea, tal parece. O sea, lo que el 183 dice que las convocatorias hace el Consejo de Administrador o el administrador. Así es. Los comisarios o el caso de la autoridad judicial, pues. Y entonces ese sería, digamos, el caso de quien le emite. No dice el presidente del consejo, es el consejo de administración del 183. Entonces, cuando convoca el administrador, no hay tema. Claro. Cuando convoca el consejo de administración, es donde se trata el tema que están. Claro, porque en el caso del administrador no existiría un secretario. Exacto. Y Sí, presidente ni nadie. Entonces, Exacto. cuando es consejo, entonces ahí sí se plantea el problema. ¿Quién firma la convocatoria en los términos de lo que dice el artículo 187, que dice que las convocatorias serán firmadas por quien la haga? Es lo que dice el 187. Por quien la haga. Por quien la haga. Y hay otro Pero si que la habla hace de el consejo, que tenga las facultades. Hay otro por ahí, de los que revisé ahorita, le paso el número, que dice quien tenga las facultades. Es el 10 y el 194 de la Ley General de Sociedades nos habla de que firman las de poderes y las actas de asamblea. Exacto, pero la convocatoria Y son las únicas dos en donde aparece el secretario expresamente en el Ministerio de Ley. En todas las demás parece que el secretario del consejo nada más en el 10. El 194 es nada más para el secretario de asamblea. Sí, es ok, de asamblea, sí, secretario de asamblea, correcto. Así es. Entonces, el 187, cuando dice será firmada por quien la haga, pues si la hizo el consejo, la firma ahí pues se plantea el tema. Claro, entonces, sí, la firma un delegado. Secretario, claro. Aquí lo importante es que en realidad el representante legal es de la asamblea, y por lo cual se verían representados la totalidad de las acciones, que es únicamente el presidente, ¿no? El secretario no tiene facultades de representación, salvo que se las haya delegado expresamente el presidente. Pero de representación inicial. Pues, Para que no estén de acuerdo sin ver. no, como para firmar una convocatoria, por ejemplo, o como para convocar a una asamblea. Es que no convocan No, secretario. exacto. No, pues si claro convoca por acuerdo. Convoca, no convoca de mutuo. Así es. Y cuando hablan de responsabilidad solidaria, en el último apartado habla de la ejecución de los actos acordados en la asamblea. Libros de contabilidad, el informe del administrador, tienen 4. Las aportaciones sociales hechas a la fundación o institución es la primera, y la última habla de la ejecución de los actos, de las resoluciones de las asamblea. Así es. Es responsabilidad del consejo, exacto, de los consejeros. Ahí tampoco menciona al secretario. No tendría por qué mencionar. Se trata de ejecución de acuerdos asamblearios.
Sí, me llamó la atención que la ley de mercado de valores es donde más veces aparece, por ahí unas 6 veces y casi todos son deberes de la de confidencialidad y demás. Pero en Código de Comercio, en los libros y en Ley General de Sociedades, creo que vienen 2 menciones en toda la ley. Es una figura, por eso es muy interesante de Súper analizar la interesante. figura y digamos, tener la precaución de que los estatutos regulen estas funciones, porque si no, pues caemos en esos vacíos, como están diciendo. Y si te curas en salud, pues la mejor práctica es que firme el doctor, ¿no? El presidente y el secretario. Como dice, ¿no? Y en la práctica me ha tocado ver también que el secretario firma, por ejemplo, en caso de una fusión o adquisición, firma las contingencias o los litigios pendientes que pueda traer de laborales y de algún otro tipo, que pueden generar un pasivo para la empresa al momento de venderla. Hacen alguna carta donde firme el secretario. Ahí no, ahí es donde es que por eso decía, muchas veces se traslapa la figura. no, o sea, muchas veces se asume que siempre el secretario del Consejo de Administración es el y a veces no sucede eso. Pero, en realidad debe ser el director. exacto, o sea, si tú separas, si partiéramos de esa premisa, al final de cuentas el secretario per se, lo que tiene es que la ley establece y tiene una custodia y una responsabilidad sobre los mismos las certificaciones y las sustancias que el regulador solicite, la presunción de que la información privilegiada no exista sesiones, pero la figura del director jurídico es el que bajo él recae la responsabilidad precisamente del debido manejo de aquellas contingencias o de supervisión de juicios o de que la operación de la compañía se apegue a normatividad. Y obviamente que hay documentos de revelación, aspectos como los folletos informativos, como reportes trimestrales, donde firman el general, el finanzas, el público, todos en el ámbito de sus instituciones y juran, todo está ahí, no es algo que se hizo, o hizo un error, etcétera, etcétera. Tiene una responsabilidad, hay una responsabilidad. El punto es que, o sea, entiendo tu punto que el secretario es usado en diferentes ámbitos durante el derecho corporativo. Uno que es el secretario de la asamblea, pero únicamente es el que se designa en la asamblea. Otro es el secretario del consejo, que sí es miembro del consejo. Y otros en las sociedades abiertas, en las cuales el secretario no miembro del consejo de administración. Entonces, sí hay diferentes formas en las mismas leyes, las cuales se usa la figura del secretario para diferentes significados. Sí, y me ha tocado ver que incluso el presidente del Consejo de Administración puede ser presidente del Consejo de Directivos, por ejemplo. Perdón, en la Asamblea de Accionistas, que se nombra presidente, también lo es en el Consejo de Administración. La misma figura, no sé si son oradores del Porque realmente una de las facultades del presidente del Consejo es presidente. Exacto. Y también en los estatutos. Aparte del presidente, Aparte del presidente, bueno, entonces el presidente se designa a alguien de los accionistas, designan a alguien que presida la asamblea de los accionistas. Exacto. Y Sí, perdón. No, nada más es de una de las cosas que dijo Jaime dentro de los informes, que es muy importante que quisiera mencionar, porque no quiero que digan, no dijeron, no, que no digan que no dijimos, porque existe un informe financiero, como la responsabilidad que tú decías, en las SAS son trimestrales y en las sociedades anónimas son anuales. De acuerdo al 172, y también es un artículo que hoy revisé y que lo tenía ahí empolvado, pero decía que parte de las obligaciones es entregarle al comisario mensualmente un estado de resultados y un balance general, el Consejo de Administración al comisario. Ese artículo como que yo nunca he visto que se lleve a cabo. ¿Te refieres a las facultades del comisario? Ajá, pero ¿qué dice? O sea, que dice pedir cada mes, exacto.
Dije, órale, guau. Llevando la instancia. Pero puede pedir eso y más. Ajá, pueden pedir eso más, pero entonces existe el consejo de administración y a su vez el que lo vigila es el comisario, que no habíamos platicado nada del comisario. Pero bueno, esos son los temas que quería como que abordar. También será muy interesante un día checar sobre la función de vigilancia en sociedades públicas en social. Pues es el consejo apoyado. Sería muy interesante hacer ese análisis. Eso es súper bueno. ¿Te llaman a comparecer? Sí, adelante. Tener el micrófono por ahí. No voy a regresar un poquito, pero quería preguntar, considerando que hoy en día existen muchos vehículos de inversión que se pueden utilizar para que las personas tengan algún tipo de circulación comercial y económico, ¿cuál es su postura, o sea, la postura de los tres, sobre la idea de que los fideicomisos, los fideicomisos también conserven alguna especie como de libro corporativo, de libros corporativos, considerando que algunos de estos tienen una estructura como corporativa o estatutaria muy similar a la sociedad mercantil como tradicional, y específicamente considerando también a fideicomisos que son emisores de valores. Creo que entiendo que hay ciertos países latinoamericanos como Argentina que ya regulan algo similar. A ver, personalmente, como intertécnico, yo sí, el libro ya es un libro que lleva el fiduciario, que es patrimonial, donde asienta la información de los fiduciarios, etcétera, ¿no? Pero no hemos llegado tan avanzado. No conozco que haya una legislación que exija, pero yo sé que son muchos fideicomisos que emulan, digamos, la misma estructura corporativa de una sociedad en la estructura del fideicomiso. Entonces, el comité técnico se lo pone el presidente, el secretario, que lleva las actas del comité técnico. Es un poco la misma función, pero a nivel contractual. Exacto. Tú podrías, por ejemplo, regular, vamos a decir que hay un grupo de personas que dicen, bueno, vamos a construir un fideicomiso por un fin determinado, pero no queremos que el fideicomiso entre cualquier persona, vamos a restringir las transacciones de los fideicomisos. Entonces, porque esa final de cuentas no es por lo que es. Contractualmente, el índice fiduciario tiene que llevar la sociedad un régimen de fiduciarios. Y usted, para hacer cualquier anotación, tiene que cerciorar que en la transmisión de sus derechos, que no lo van a. Si no la nota, quiere decir que no es una transmisión válida ni existente. Eso sí, ya, sí, bueno, está, porque no te cuentas que quieren mantener los fideicomitentes y fideicomisarios, es un fideicomiso cerrado, no al día siguiente, pues, amanecer con alguien más en un fideicomiso virtualmente de socio. Sí, no de mi parte. No conozco no conozco la propuesta de legislación. La verdad, sí, en la práctica he visto muchos fideicomisos que se usan para muchas cosas y hay de los más sofisticados que emulan totalmente cómo se llevaría. También, por ejemplo, hay muchas sociedades anónimas o más bien SAPI, las cuales ahora se llevan como si fueran un crédito. Entonces, simulan esa parte que también podría ser llevada a un fideicomiso y ponen derechos, por ejemplo, en diferentes clases de acciones, en las cuales si tú llegas a ciertos múltiplos, tienen su call option y compran y salen de la sociedad. Salen de la sociedad y me ponen nervioso. Entonces ya salen de la sociedad y es emular también en otro vehículo un crédito, tal cual, o una inversión en la cual tradicionalmente se hubiera hecho tal vez en un fideicomiso. Estoy aprendiendo. Sí. Entonces, sí, las figuras jurídicas se usan para diferentes cosas según la agenda de cada persona. Aunque sea legal. Exacto. ¿Qué es el nombre? Sí, claro.
Si el miembro de un miembro del consejo de administración tiene que otorgar caución, su responsabilidad solidaria se limita hasta la cantidad pues, o se limita hasta qué punto llegaba ahí el título de responsabilidad solidaria. No límites. La caución es un lugar, más o menos el último que por la caución de final de cuentas es una garantía que tú dejas, pero al final de cuentas, ya establece, bueno, de acuerdo con las responsabilidades que esta persona va a tomar, las decisiones que pueda tomar, y pueda tomar la autoridad, si la caución justifique, pero no quiere decir que hasta este topado. O sea, de nada es algo que depositas, si pasa algo, pues eso va primero, ¿verdad? Pero si falta algo, pues no. Sí. Y que además es una obligación que se puede, esa sí se puede obviar en el estatuto. Se puede, y que ya es muy común porque antes había una costumbre de dejar una acción en garantía, que eso ya pues, Al contrario, cuando invitas al consejero a participar en un consejo de una sociedad pública, las pólizas de seguros de vida, o sea, de consejeros elegidos. Quiero saber hasta dónde estoy contigo, porque al final de cuentas, una responsabilidad por las decisiones que vaya a tomar. También quiero cerciorarme que el deber de diligencia se lleve correctamente. Yo tengo una duda, normalmente si demandan a una empresa pública, la demanda está en el Consejo de Administración. O sea, como que qué tanto se usa ese seguro. A ver, aquí en México, la verdad, no he visto que se ejerza una responsabilidad de la cobertura, o exista la cobertura de los Estados Unidos. Ya. Pero aquí hay, hasta donde recuerdo, hay una sola compañía de seguros que tiene la cobertura de responsabilidad civil de los utilizados. Hay un artículo que estaba tratando de buscar ese tema de limitación de responsabilidad. La ley de los seguros. O sea, ley del mercado de valores. En la ley del mercado. Dice 33. Es que hice un research y de hecho como aplaudiendo un poco los estatutos de ARGA, porque hice una investigación de todo hace unos meses que trabajaba. Y ahí trabajaba hace tiempo. Aprendí muchas cosas. ARGA es de las pocas empresas que cotizan en bolsa junto con Volaris, en donde la indemnización cubre también actos donde no hay un incumplimiento por parte del consejo o de directivos. Entonces, la ley del mercado de valores dice que es ante un incumplimiento ante un incumplimiento que tiene que tener algún miembro del consejo de la sociedad. Pero en el caso de ARCA, te dice no, aquí no importa si hay incumplimiento o no hay incumplimiento, yo estoy haciendo mi trabajo y algo salió mal. Entonces, en la ejecución de mis actos, aparte yo te voy a indemnizar, yo sociedad te voy a indemnizar si es que algo salió mal, y son de las pocas empresas que cotizan en bolsa que tienen esa previsión. Ahora, otra vez, siempre y cuando Sí. pasaron por la privada. Sí, hay un artículo en la ley del mercado de valores que después se adoptó también en las redes sociales mercantiles en 91, la reforma del 2016-2017, que permite establecer en los estatutos pactos, dice la ley, que permitan limitar la responsabilidad de los daños y perjuicios ocasionados por sus consejeros y directivos relevantes derivados de los actos que ejecuten o por las decisiones que adopten en los términos de lo establecido en el artículo 33. Entonces aquí lo que sería, digamos, lo que siempre queda un poco en el aire, si ese acuerdo estatutario, digamos, es oponible a terceros que eventualmente demanden a la sociedad, o es nada más frente o entre los socios, es decir, responsabilidad civil que demanden los socios a sus consejeros y que los accionistas sabrán que esa responsabilidad se encuentra limitada a este. Pero sí, digo, no sé si esta era tu pregunta, pero
Al de checar este artículo es el 13, versión sexta, aplicable a las APIs, y es un artículo que se repite en el 91, versión sexta. Vamos a dar confusión. Sí. Claro. Sí, eso es. O por lo menos no sería oponible ese límite. A lo mejor entre ellos sí, entre los consejeros. Y después, para efectos que después, si a mí me exigieron más de lo que yo estaba comprometido, yo puedo repetir contra los demás. Pero el tercero no creo que sea oponible. Una última pregunta, nos quedan unos minutitos para una última cuestión, para ser, como siempre, muy puntuales. Bueno, la pregunta va encaminada a con qué frecuencia o qué tan común es que un secretario pueda brindar sus servicios en más de una empresa. Es decir, si, o más bien cuál es la restricción que ponen los consejos para que un secretario sea de un consejo o de otro, o de qué tipo de empresas se cuiden para que no intervengan en las decisiones que pudieran afectar a las acciones. Yo diría bueno, primero, segundo, diría el tema de conflicto de interés. O sea, evidentemente tú no puedes ser secretario, vamos a decir que una persona que ya se retiró, que ya se jubiló y sigue siendo secretario de consejo. Puede ser secretario de empresa, nada de impedir. Pero ahí lo que puede impedir es cuando tengas un conflicto de interés y un conflicto también. Si eres secretario del consejo de persona pesquera, de arriba abajo, y de volar, como dice Luis, pues yo no creo que haya problema. Ahí no, vaya, no hay un conflicto de interés ni aparente ni de nada. O sea, esa es la parte más importante de cuidar. Pero bueno, si eres de no puedes ser secretario para hacer de psicólogo. Los límites para mí son los conflictos de interés. Y que pueden surgir no solamente cuando haya conflicto de interés. El conflicto de interés podría ser cuando, si el día de mañana, por alguna circunstancia, las dos empresas de donde el secretario están haciendo una transacción. No es que tengan un conflicto de interés, sí, pero sean contrapartes. No me esté comprando lo que se está vendiendo. Ahí pues, realmente te abstienes, no vas más. No te cuentas, lo que no quieres es escuchar, está pasando una cosa ahí que no da parte de. Yo estoy completamente de acuerdo. Y normalmente, como mencionaba Jaime, el secretario y director público, entonces sería muy raro que hizo tiempo para ser de dos empresas. Pero bueno, suponiendo que, como decía, tiene mucho tiempo, igual que Jaime, o sea, son sus deberes que lo limitan y sería muy difícil llevar tus deberes al 100% o con cabal cumplimiento para 2 meses, ¿sabes? O sea, el caso del jubilado, ¿no? Sí, Pero bueno. creo que por eso lo menciono. Ya te viendo para 2 años. Es que hay que pensar qué vas a hacer. Sí, que sí se puede. Bueno, es que si hay gente que se ha vuelto famosa por ser consejero, Sí, claro. ya jubilado. Mucha gente más. Sí. No, es que. Y el compañero empezó por el negocio secretario. Están en la ley explorada directamente. Y bueno, efectivamente, como ese es válido, no siempre. No está bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Como se pueden dar cuenta, ha sido un lujo este panel con 2 expertos en la materia que han practicado mucho ese campo de la Secretaría Corporativa de Sociedades, que nos han dado una repasada bien dada de todo lo que han sido sus responsabilidades, las funciones. Y pues yo les agradezco muchísimo que hayan aceptado para compartirnos toda su experiencia y sus conocimientos, pues les damos un muy fuerte aplauso. En la siguiente sesión de diálogos corporativos por un mes, más o menos, por ahí, creo que es el miércoles 27 de septiembre.
vamos a tener la presentación de un libro, en esta ocasión, de un profesor de la facultad que hizo su tesis doctoral justamente sobre un proyecto, una propuesta de reforma a todo el sistema societario mexicano. Creo que es bastante interesante y bueno, pues ya seguirán los canales y redes, etcétera, de la facultad las invitaciones para estar presentes. Además, ese día va a ser un día en el que también la facultad va a firmar un acuerdo con algunas organizaciones del marco justamente de ese evento de diálogos corporativos. Entonces, pues también nos tocará ser testigos de honor de la firma de ese convenio. Entonces, pues anótenos en sus agendas el miércoles 27 de septiembre. Por aquí nos vemos. Pues muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias a ustedes por participar. Muchas gracias. No,